Esta cristalización condiciona una nucleación y el núcleo en general es algo de naturaleza proteica. Entonces estos núcleos de naturaleza proteica en general son el nido para que estas sales se vayan depositando. Pero si tú has puesto un material de sutura en la vía urinaria que no se reabsorba, el nido, el núcleo de este cálculo va a ser ese material de sutura. Si dejas mucho tiempo a pacientes con sondas o con catéteres, estos catéteres alrededor del catéter se tienden a calcificar. El núcleo de esos catéteres son estas estructuras extrañas. Entonces alrededor de esto se van depositando las sales y van formando los cálculos. Pero hay sustancias que inhiben la cristalización, porque si ustedes miran, probablemente en esta sala hay alguno que ha tenido cálculos y hacemos casi lo mismo y otros nunca han tenido cálculos y otros recurren cada cierto tiempo. Entonces hay algunos factores que todavía no tenemos una cierta claridad de qué está pasando y está condicionando. Y muchos de ellos son estos inhibidores de la cristalización. Probablemente el que más usamos para tratar pacientes es el citrato, pero la urea, la alanina, el pirofosfato, el magnesio, son sustancias que condicionan inhibición de la cristalización y por lo tanto protegen a las personas para formar cálculos. Por un aumento de las concentraciones de sustancias disueltas en la orina o por pérdida de la estabilidad en su disolución, esos son los cristales, formando cristales que al unirse químicamente forman los cálculos urinarios. La denominación de la litiasis urinaria se realiza en base a su localización anatómica. Los cálices renales son la localización más frecuente de formación de cálculos, desde donde pueden migrar al resto del tracto urinario. Entonces aquí está la papila del cáliz, ahí se forman los cálculos y se liberan hacia el sistema colector. Entonces, en la vía urinaria tenemos diferentes tipos de cálculos. La gran mayoría tienen calcio en su composición y ahí están los cálculos de fosfato y oxalato de calcio. Entonces, más del 80% de estos cálculos tienen en relación a calcio y en general estos tipos de cálculos son radiopacos, vale decir, si tomas una radiografía los vas a poder ver. Después hay una mezcla entre oxalato y fosfato que condicionan los cálculos mixtos. Los cálculos de fosfato, amonio, magnesio o estrubita representan 6 al 20% y son radiopacos. Y son estos cálculos que están en relación a bacterias que desdoblan la urea, entre ellas Lecherichia coli, el Proteus o Klebsiella. Y eventualmente estas piedras producen, o sea, estos cálculos tienen la forma de un coral, ¿no? Por eso se llaman coraliforme o en asta de ciervo. Entonces esos son cálculos que en general están asociados a procesos de tipo infeccioso. Los únicos cálculos que son radiolúcidos son los de ácido úrico. Entonces estos en una radiografía no los ves. Tienen otra característica los cálculos de ácido úrico y es que en general son de baja densidad. Entonces cuando los tratas son más blandos para tratarse y la otra característica que tienen es que si tú alcalinizas la orina, eventualmente estos cálculos se pueden disolver. Bueno, la cistina, que es este aminoácido, hay un desarreglo metabólico genético que tienen algunas personas y tienen 4 aminoácidos que filtran a través del glomérulo y pasan a la orina. La cistina es uno de ellos, la lisina, ornitina y arginina son otros. Entonces esos aminoácidos no tienen problema porque son hidrosolubles, pero la cistina no. Entonces esta cistina termina generando una concentración, una sobresaturación de la orina por este aminoácido y produce cálculos. Estos cálculos en la vía urinaria tienen 2 características, o 3. Una es que son parcialmente radiopacos, se los ve como vidrio esmerilado en una radiografía. La segunda característica que tiene es que recurren y la tercera característica es que son súper duros de tratar. Es una piedra dura. En líneas generales, los cálculos van a tener distintas formas, distintos tamaños, distintos colores, distintas consistencias. Y cuando producen molestias, el cuadro se llama cólico renal.
¿Qué características tiene, doctor, el cólico renal? ¿Quiénes son mis alumnos? Tú. ¿Qué características tiene el cólico renal? ¿Tú? Va a ser de inicio súbito. ¿Fuerte? ¿No te oyen allá? Va a ser de inicio súbito, intenso. Va a hacer que, por ejemplo, que ponga inquieto. ¿Y dónde se localiza? A nivel de la fosa renal. Y en la medida que va bajando el cálculo, la irradiación se va haciendo hacia la región genital. Cuando yo hacía mi internado en la caja, siempre me llamaba la atención que los enfermeros llamaban y decían, doctor, sí, hay un cólico renal. Tipo, no había pasado ni por la puerta de la Facultad de Medicina, pero sabía. Y lo que tiene que ver es la característica de estos pacientes, ¿no? A diferencia de los pacientes que tienen un cuadro de dolor abdominal, están ahí y que no quiere que lo toquen, que se lo muevan, pues, en cambio, el paciente con cólico renal no encuentra posición. El paciente se sienta, se para, se mueve, anda caminando por toda la consulta porque no encuentra una posición en la que alivie. Y a veces simplemente de mirarlos uno ya puede asumir que el paciente puede tener un dolor. Cuando conversas, en general el paciente te puede decir a qué hora de la mañana despertó con dolor o por dónde estaba caminando cuando apareció el dolor. Estaba, doctor, ahí en la San Martín y en Colombia y sentí como un palazo ahí en la espalda, doctor, un dolor. Nunca he tenido un dolor tan intenso. Otra característica. Muchas mujeres que han tenido parto sin analgesia refieren que el dolor del cólico es más intenso que un parto sin analgesia. O sea, que es un dolor intenso. Otra cosa que ya he hablado es el paciente inquieto. El dolor normalmente se localiza en la fosa renal. Y en la medida cuando el paciente te empieza a decir que tiene molestias para orinar, uno también como que asume que el paciente puede tener un cálculo ya más cerca de la vejiga. ¿Por qué duele el cálculo? Fisiopatológicamente hay dos condiciones. Una es una condición renal y otra no renal. La renal se produce la obstrucción, esta produce un poco de dilatación hiperperistalsis y produce dolor. Entonces esa es la causa no renal, y la renal es que se empieza a llenar el sistema colector por la obstrucción. Esta obstrucción va a producir dilatación y la dilatación va a producir distensión de la cápsula, y es esta distensión de la cápsula la que va a producir dolor. Entonces cuando nosotros estamos viendo un cálculo que está localizado en el cáliz, ¿qué va a producir, doctor? ¿Tú, doctora? En general estos pacientes están asintomáticos, entonces los encuentras casi en forma incidental. A veces un paciente viene en su examen de orina microhematuria, los estudias, tiene un cálculo y es esto, y están ahí. Otros pacientes eventualmente pueden tener incluso leucocituria si son estos cálculos infecciosos, y ese es el motivo. No están distendiendo la cápsula porque no están obstruyendo. Entonces estos pacientes en general descubren sus litiasis de forma incidental. Cuando el cálculo está en la pelvis renal es exactamente igual. Si el cálculo no está molestando, les voy a mostrar una radiografía donde un cálculo está en la pelvis y otro en el urétero. El que molesta es el del urétero, el del riñón no produce molestia. Entonces los cálculos, en la medida que se enclavan en la unión urétero-piélica, el otro lugar donde se pueden trancar, ¿dónde es? ¿Ah? El entrecruzamiento de los vasos. Hace un par de horas he operado a una paciente. Si tengo tiempo, si alcanza el tiempo, les voy a mostrar la radiografía de lo que hemos hecho. Una paciente con un cálculo muy grande sobre el entrecruzamiento de los vasos del uréter derecho. Entonces, esos pacientes es otro lugar donde se tranca. Esa piedra tenía probablemente 1 centímetro de diámetro por 2 centímetros de longitud. No hubiera salido nunca, ¿no? Entonces la paciente se operó. Esta mañana la vimos, al mediodía estaba operada. Y el otro lugar, que es la zona más estrecha, es el ingreso a la vejiga. Entonces el paciente tiene dolor y el dolor pasa, y es porque el cálculo logra vencer esa zona estrecha, pasa y va bajando. En ese momento el paciente dice, sí, se pasó todo, doctor, y al rato otra vez dolor, y es porque se vuelve a encajar en un lugar donde produce dolor o obstrucción. La obstrucción distiende la cápsula arriba del riñón y eso produce dolor. Y obviamente los pacientes tienen síntomas no renales. Uno de ellos puede ser hematuria, digamos, una cosa que puedes ver también, pero puedes tener náuseas, puedes tener vómitos, y en general esto tiene que ver con que la inervación del riñón y del estómago vienen del mismo lugar.
Y con frecuencia estos pacientes terminan acá en el gastroenterológico, ¿no? Porque tienen náuseas, tienen vómitos y un dolor exquisito, y si es en el lado derecho piensan que es la vesícula. A más de un paciente le han sacado la vesícula o el apéndice al cohete porque no hicieron el diagnóstico correcto. El otro tema que puede haber es taquicardia, diaforesis, hipertensión, como un reflejo simpático. ¿Cómo debemos manejar el cólico renal? Ahí están los residentes atrás, ¿no? ¿Qué será lo primero que vamos a hacer, doctora? ¿Por qué lo tratarías tú? ¿Por qué le das un antiinflamatorio no esteroideo? Está bien lo que estás diciendo, pero ¿por qué no le doy un opioide de entrada? Porque el dolor se refiere con la inflamación y la dilatación. Lo que estoy queriendo es disminuir eso. Está bien, doctora. A ver, en general, los antiinflamatorios no esteroideos, dentro de su mecanismo de acción, es que inhiben las prostaglandinas, ¿no? No son antiprostaglandinos. La prostaglandina es un mediador del dolor. Pues si tú estás bloqueando la prostaglandina, estás aliviando el dolor. Eso es lo que queremos, ¿no? El otro tema por el que funcionan los antiinflamatorios en el cólico renal es porque a nivel del arteriol aferente, las prostaglandinas producen vasodilatación. Si tú las bloqueas, se produce una vasoconstricción. Al producirse vasoconstricción, hay disminución de la filtración glomerular, disminución de la diuresis, que es otra cosa que logras con el antiinflamatorio no esteroideo. Entonces, en el fondo, el mecanismo de acción es doble. Entonces, como decía la doctora bien, lo primero que hay que dejar son antiinflamatorios no esteroideos. Pongo antiespasmódicos en interrogación, porque digamos no es lo mejor, pero a veces estás en una posta y lo único que tienes es una buscapina, pónsela, pues el paciente está chillando de dolor, ¿no? Pero si pueden, esta es una mejor alternativa. Yo siempre les recomiendo con la gente con la que trabajo, es que no hay que tenerle tanto miedo a los opioides como se tiene acá, y algunas veces hay que operar a estos pacientes, derivando su vía urinaria. Entonces, una vez que tú has establecido, aliviado el dolor, recién puedes empezar a estudiar. Pero esto no involucra que tú a los pacientes no les hagas una historia clínica rápida, ¿no? Entonces, ¿desde cuándo? ¿Cómo empezó? Mientras estás examinando, mientras están preparando las cosas, tú haces una historia clínica rápida. Debes valorar antecedentes, si han tenido cálculos antes, eso va a reforzar un poco tu historia anterior. Hay que ver si tiene antecedente de algún problema con su función renal, hay que ver la edad, hay que ver los signos vitales de estos pacientes, si son mujeres, hay que ver si están embarazadas. O sea, son detalles que uno no puede dejar de ver y lo examinas en forma muy rápida. Entonces, a ver, ven, doctor, párate. Ahí atrás. Cuando uno va a hacer una puñoperfusión, aquí está la última costilla, aquí está la musculatura lumbar. Entonces uno empieza a golpear así, pero si tú haces y el paciente está con cólico renal, lo haces saltar pues hasta el techo, ¿no? Entonces uno empieza suave y no, bueno, esto no es bombo, ¿no? Entonces, se sienta así, ¿no? Entonces esto es algo que quiero que cuando estén examinando a los pacientes tengan claridad. Cuando tenemos que ya pedir exámenes, una cosa que no se debe dejar de pedir es un examen general de orina, y probablemente el siguiente examen en pedir es el que tú tengas posibilidades de pedir. Porque no está pedir mal una radiografía, no está mal pedir una ecografía, o no está mal pedir una tomografía. Entonces, si ustedes me preguntan cuál es el ideal, la tomografía. Pero a veces tú tienes pacientes con un calculito de este tamaño y te has gastado 2.500 bolivianos en una urotomografía, ¿no? Con una radiografía simple que te cuesta 90 bolivianos, pudiste haber llegado al diagnóstico también. Entonces, no necesariamente siempre hay que pedir. Y hoy los equipos de ecografía cada vez son más sofisticados y nuestros radiólogos son cada vez más competentes. Entonces, esto condiciona que a veces tú puedes encontrar los cálculos. ¿Estamos? Dentro de las cosas que podemos dejar ketorolaco, 30 o 60 miligramos intravenoso o intramuscular, y vas viendo
cada que haya dolor. Se les puede dejar diclofenaco por vía oral si eventualmente el dolor no es tan intenso. Se puede dar inhibidores de la COX-2 y yo en general cuando los pacientes tienen cólico y está siendo rebelde al tratamiento, yo les hago un goteo con morfina y no me complico la vida, y en general raras veces a pesar de eso el paciente tiene dolor. Como les decía, una forma barata de hacer un diagnóstico es pedir una radiografía simple de abdomen. Y problemas con las radiografías es que a veces te puedes encontrar con radiografías como estas, que son unas gasografías que no te permiten identificar nada, ¿no? Estás viendo ahí, no puedes hacer. Y esa es la gran ventaja que tiene la tomografía, ¿no? La tomografía tiene esa gran ventaja. Independiente de cómo está preparado el paciente, tú puedes ver el problema. A ver tú, doctora, ¿dónde está en la primera radiografía? Se apunta con este de acá. ¿Y el otro? ¿Cuál está produciendo cólico? Este pequeño. Ya. En el otro lado, ¿dónde está la radiografía? Aquí. Perfecto. Se pasa a la siguiente radiografía. Bueno. Ya. Aquí, ¿dónde está el cálculo? Aquí. En la otra. Aquí está 1, 2. Son 3. Ya. Siguiente. En este. Aquí. Ya. Aquí. Y aquí están estos pequeños estrubitas. Ya. Y los otros, el de abajo también. Este cálculo probablemente, este paciente probablemente tiene un cuadro infeccioso y es un cálculo de estrubita. Entonces no tienes que esperar que de la noche a la mañana aparezca una asta de ciervo. O sea, esto empieza, siguen creciendo y se van uniendo y finalmente forman los florales completos, ¿no? Y en el otro, ahí está. Siguiente. Está. La ecografía es otra cosa que es de gran ayuda. Miren, aquí estás viendo la parte cortical del riñón y la parte medular se ve blanca. Eso nosotros en ecografía decimos que es hiperecogénico. Cuando tú ves líquido dentro del riñón se ve negro y eso se llama una dilatación y eso se ve cuando describes hipoecogénico. Por ejemplo, esta es la vejiga y el pipí que se ve dentro de la vejiga se ve negro también, se llama hipoecogénico. Entonces este paciente tiene una dilatación de su riñón, ¿se ve? ¿Sí, no? Cosa que no se ve en este otro riñón. Y aquí estás viendo el uréter dilatado y el cálculo enclavado en el trayecto intramural. ¿Estamos? Entonces, la ecografía es un gran examen. No voy a hablar de urografía excretora porque creo que ya es la historia de la medicina. Perdónenme, voy a sacar estas radiografías de mi clase. A ver, a veces pides una radiografía y esto es lo que ves. Acá estás viendo el sistema colector dilatado, comparen con este otro lado, ¿sí? Acá estás viendo el uréter dilatado y aquí estás viendo este punto blanco que es el cálculo. Entonces, la tomografía es un gran examen para hacer, ¿no? Diagnóstico de esta patología. Aquí estás viendo un cálculo, aquí estás viendo otro cálculo, aquí estás viendo el uréter dilatado y aquí estás viendo otro cálculo. Entonces la tomografía es una maravilla. La otra cosa que te permite la tomografía es reconstruir. Y la tercera cosa que te permite ver es ver las unidades Hounsfield. ¿Qué otro residente está ahí atrás? ¿Cómo te llamas? Diego. Diego, a ver, contanos. Los cálculos de ácido úrico, ¿qué densidades tienen? ¿Otro residente? Doctora. Menos de 500. Menos de 500. Entonces lo que decimos es que si tú tienes un cálculo de menos de 500 de densidad, es un cálculo blando. A veces tienes, esta mañana he visto un chico con unos cálculos que ha estado botando, ha tenido hematuria y ahorita tiene 2 cálculos arriba en el riñón. Y sus unidades Hounsfield son como de 320. Entonces ese paciente le alcalinizas la orina y puede que esos cálculos terminen disolviéndose. Entonces probablemente sean de ácido úrico.
Entonces la tomografía te permite ver la densidad y asumir un poco la posibilidad de cuál es la causa de estos cálculos. Entonces, aquí están viendo el hígado, aquí están viendo la aorta, los pilares del diafragma, esas intestinales, este es el vaso, ¿no? Los vasos esplénicos. Acá estamos viendo el riñón del lado derecho. Y acá estamos viendo el riñón del lado izquierdo. Ahí se ve un pequeño cálculo, ahí hay otro, y este grande, hay otro. ¿Se fijan? Entonces la tomografía te permite hacer eso. La otra cosa que te permite la tomografía es reconstruir. Entonces tú puedes ver estas cosas en la tomografía y eventualmente planificar de mejor manera qué es lo que vas a hacer. Si comparamos tomografía con urografía escritora, ya no nos perdamos, es estadísticamente significativo que es mejor la tomografía. Pero no se olviden que esta patología, los ureteres pasan por todo el retroperitoneo. Entonces, diagnóstico diferencial puedes hacer con patología de base pulmonar, puedes hacer con problemas radiculares, puedes hacer con problemas de asas intestinales en todos, apendicitis, colecistitis, diverticulitis, o sea, el diagnóstico diferencial del cólico renal puede ser con todas las cosas. En las mujeres pueden ser problemas embarazos ectópicos, quistes de ovario, tumores de ovario, en el hombre torsiones del testículo, de hidátide, pueden generar confusión en el momento de hacer diagnóstico. ¿Estamos? Raras veces necesitan los pacientes hospitalizarse. En general son pacientes que una vez que los has visto, los has tratado y los mandas a su casa. Solamente deberíamos dejar a los pacientes que tienen un cólico que es rebelde al tratamiento. Les has dado, al rato el paciente sigue con dolor y sigue con dolor, a esos los hospitalizan. Si asociado a esto tiene infección urinaria, el paciente debe quedarse. Si el paciente tiene anuria, al paciente debe quedarse. Doctora, ¿por qué un paciente puede tener anuria si tiene cólico renal? Tendría que estar obstruido de los dos lados para tener algo. Muy bien, esa es una opción. La otra opción, esa es otra de las cosas. Entonces, lo que la doctora está diciendo, eso es sentido común. Ella está razonando qué está pasando. Entonces, un paciente puede estar en anuria porque nació con un solo riñón, es una opción. Porque le sacaron un riñón, esa es otra opción. Ese paciente no puedes mandar a su casa, el riñón el único que le queda está obstruido. Algunas veces los pacientes tienen dos riñones, pero uno no funciona y otro funciona, y el que funciona se ha obstruido, y ese paciente está en anuria. Entonces, esos pacientes hay que hospitalizarlos. Y la otra cosa que ha comentado la doctora es que el paciente tenga litiasis bilateral. Y esto no es infrecuente en pacientes oncológicos que les están dando citostáticos. Eso produce una gran liberación de purinas y eventualmente estos pacientes pueden hacer taponamientos por cálculos de ácido úrico. Si el paciente tiene antecedentes de insuficiencia renal o ya sabemos que es monorreno adentro, ese paciente se queda y estos probablemente se operen rápidamente, ¿no? Niños, ancianos y embarazadas hay que hospitalizarlos. A los niños, porque son niños y se enmascaran, los ancianos se pueden descompensar. Le viene un cólico renal rebelde, intenso a un anciano que tiene una cardiopatía coronaria, se puede infartar y morir. Esto hay que tener claridad. No se olviden en los ancianos también, si tienen un cuadro así de dolor que tiene cólico, aneurismas de la aorta pueden ser una causa de dolor. Las embarazadas también. Las embarazadas, esto condiciona partos prematuros, abortos o partos inmaduros. Y si tiene patología asociada, ¿qué patología asociada? Bien, diabetes, ayer hemos dicho, si dices diabetes casi nunca te equivocas. Diabetes es uno. Pero si es un cardiópata coronario, si es un paciente que tiene inmunosupresión por alguna otra condición, esos pacientes mejor que los hagan ingresar al hospital. Ahora, ¿qué posibilidades tiene un cálculo de salir? En general 80%, si ustedes quieren asimilarlo como número general. 80% de los pacientes que tienen litiasis eliminan las piedras con un manejo que vamos a comentar más adelante. Pero esto está en función a dos o tres cosas: al tamaño, a la localización y también a la forma del cálculo. Les voy a mostrar una radiografía de un niño que he operado este lunes, un joven que he operado este lunes.
quiero un cálculo de forma triangular. Ese cálculo es imposible que salga por tamaño y por forma. ¿Estamos? Entonces, miren, si tú tienes un cálculo de menos de 2 milímetros, esto dice este grupo de gente, en promedio demoran 8 días en salir y 3% necesitan algún procedimiento. Si tú tienes un cálculo de 3, se demora 12 días y 14% necesitan un procedimiento. Si tú tienes un cálculo entre 4 y 6 milímetros, 3 semanas, 50% necesitan algún procedimiento. Si tienes un cálculo de más de 6 milímetros, 99%. Esta es una serie. Este es otro grupo que te dice que menos de 5 milímetros, el porcentaje de que pasen es del 68%, 32% no salen. Y de entre 5 y 10 milímetros, 47%, 53% no salen. Entonces hay que ver estas cosas el momento. No tiene sentido que tengas un cálculo como el que he visto hoy día de 2 centímetros de largo por 1 de diámetro y le estás dando Tamsulón, que es lo que hicieron con ese paciente, ¿no? Le daban Tamsulón. La huevada no va a salir nunca. Imposible. ¿Cuál es el manejo ambulatorio? Si tú estás recostado en este sentido, difícil que la piedra salga. Si estás parado, trotando, manejando bicicleta en el empedrado, esas cosas ayudan a que los pacientes boten más rápido sus piedras. Hemos comentado que los pacientes tienen náuseas y vómitos. Entonces, si tú a estos pacientes les empiezas a dar comida con mucha grasa, mucho condimento, los vas a tener indispuestos. Entonces, en general, esos días evitar un poco. Líquido, yo les digo a los pacientes, tomen 2, 3, 4 litros mientras esté sin dolor. Te viene el dolor, deja de tomar líquido, tomas tu medicamento y vuelves a tomar tu líquido después. ¿Estamos? Hay que dejar de antiinflamatorios no esteroideos. Diclofenaco de 50 miligramos me parece que es una buena alternativa. Se pueden dejar alfa bloqueadores. Doctora, ¿a quiénes dejamos alfa bloqueadores? ¿A todos los cólicos? ¿Perdón? A los pacientes que tienen un cálculo que esté en el tercio distal Yeah. del uréter, ¿Ya? que tenga menos de 6 milímetros para ayudar A ellos les dejas. Si tiene más de 6, no les das. no tendría mucho. A ver, lo que están recomendando ahorita las guías, doctora, es que más bien deberíamos dejar a los cálculos que se ha visto que hay utilidad cuando tienen más de 5 milímetros. En los de menos de 5 milímetros no se ha visto tanta utilidad. Pero en general, yo quiero ser honesto con ustedes, les dejamos a todos. No, les dejamos. Creo que ustedes deben hacer lo mismo. ¿Ah? Todos. Pero en el fondo, estrictamente lo que están diciendo hoy día los trabajos es que cálculos de más de 5 milímetros se benefician de dejar alfa bloqueadores. ¿Qué alfa bloqueador hay? La tamsulosina es un medicamento de 0,4 miligramos, una tableta. Y la otra cosa es colar la orina. Hay que enseñar al paciente que tenga una botella de Coca-Cola usada, parte, orina y si sale la piedrita se acabó el problema. Bueno, a ver, el manejo. Voy a saltar un poco esto, pero comentarios para terminar al final la clase. A ver, yo diría que cirugía abierta es una cosa que cada vez hacemos menos. Yo diría que hace muchos años nosotros no hacemos ninguna cirugía abierta por cálculo. Ya no hacemos. Y tiene que ver con que hay que entender que esta es una patología que recurre. Entonces, le hiciste una pielolitotomía a un paciente para sacarle un cálculo en la pelvis renal y después de 4 años forma otro. Te invito a entrar a sacar ese segundo cálculo, ¿no? Dios hizo ayuda. Entonces, en general eran procedimientos bien bonitos, pero en general también eran mucha morbilidad y mucho efecto. Y gracias a Dios hoy día casi ya no tenemos que entrar. Incluso estos cálculos, que En determinados casos, oraliformes, y debido al gran volumen o complejidad de la litiasis, está indicada la realización de una cirugía abierta, como es la pielolitotomía. Tras disecar el riñón, se incide la pelvis renal para poder extraer la litiasis en su totalidad. Doctora, ¿se puede hacer esto?
Solo en el esquema, ¿sí? Solo en el esquema, ¿no? Imagínate que podría sacar por la pelvis de este tamaño. No sé, pues es como que una madre está embarazada de Rocky como está ahorita y que salga por no sabe. Entonces, pero hoy día estos cálculos los estamos tratando con cirugía percutánea, hoy, ¿no? Vamos a pasar esto, quiero comentar otra cosa. A veces los pacientes están con algún problema muy complejo. Este es un paciente que tiene un solo riñón y tenía un cálculo que está ahí obstruido y está infectado, alguna cuestión, está inestable el paciente, pones un doble J, que es esto, y chao, te vas a tu casa y te olvidas hasta eso va a descomprimir la vía urinaria. A veces no puedes entrar, le pones una nefrostomía percutánea y se acaba el problema. Entonces, estas son alternativas en las que puedes resolver. Otro procedimiento que funciona y funciona bastante bien es la litotripsia extracorpórea. La litotripsia extracorpórea es el manejo de los cálculos por ondas de choque. En general, estos equipos tienen una bujía que se parece mucho a las bujías de los autos. Estas bujías generan una chispa y esta chispa, la bujía está metida dentro de esta estructura cóncava. Entonces esta bujía genera una chispa y esa chispa choca en la pared en esta estructura cóncava y converge en un lugar que nosotros llamamos el punto focal. Y esta conversión hace que estas piedras las ondas van viajando por el tejido del cuerpo que es líquido y van distendiendo y fragmentando estos cálculos. Perdón. La litiasis es localizada por ecografía fluoroscopia. Una fuente de energía externa, electrohidráulica, electromagnética o piezoeléctrica, produce ondas de choque que atraviesan las diferentes estructuras corporales y se focalizan en la litiasis, que es fragmentada en pequeñas partículas que serán expulsadas a través de la orina. La litotricia puede tratar cálculos de determinados tamaños en todas las localizaciones del tracto urinario. Entonces esta cosa funciona bastante bien. En el lugar donde yo trabajo tenemos esta máquina y funciona bastante bien. Conceptos en relación a la tomografía que hay que hacer siempre en estos pacientes y las durezas. Si el cálculo tiene menos de 500 unidades, estos cálculos de ácido úrico se rompen prácticamente el 100%. Si tú tienes cálculos entre 500 y 1000 unidades, se rompen aproximadamente el 86%. Y si tienes cálculos de más de 1000, en general se rompen un poco más allá del 50%. Entonces, el momento que tú vas a tratar a los pacientes, es bueno que el paciente sepa lo que le estás haciendo y lo que le vas a decir. O sea, el paciente tiene que ser consciente de aquello, ¿no? El otro tema tiene que ver con tamaño. Antes hacíamos al principio unos cálculos esos corales, fragmentabas, quedaban un montón de pedazos, hacían unas calles litiásicas, un problema. Entonces, las recomendaciones hoy día que se hagan cálculos de menos de 1,5 centímetros, 2 centímetros como máximo, litotripsia extracorpórea, y en general cálculos de menos de 1000 unidades. El equipo que tenemos nosotros, hemos podido hacer varias veces cálculos de 1200, 1300 con buen resultado, pero es bueno que el paciente sepa esto. Una de las cosas que llama a los pacientes a someterse a este procedimiento es que es ambulatorio. Te operas, te haces tu litotripsia y te vas a tu casa. Entonces el paciente no quiere que lo corten, que lo pinchen y esa cosa como que los invita a hacer esto. El problema es que, fijan, este era un cálculo grande. Aquí está viendo lleno de arena de lo que se ha roto. Aquí hay un fragmento que no se ha roto, aquí hay unos parcialmente rotos, aquí arena que se ha metido a los cálices. Entonces esto es difícil que salga. Y acá el cálculo se ha impactado en el uréter distal. Esto se llama calle litiásica, ¿no? Este paciente probablemente vas a tener que hacer una ureteroscopía para sacar esos fragmentos y eventualmente ir a ver arriba cómo puedes ayudarlo a sacar más de sus cálculos. Otro procedimiento que estamos haciendo ya desde hace un par de años es esto que se llama nefrolitotomía percutánea. Entonces, la nefrolitotomía percutánea es hacer una punción directamente dentro del riñón, entrar dentro del riñón y romper las piedras. La nefrolitotomía percutánea es una técnica quirúrgica
que consiste en acceder a las cavidades renales a través de una fina aguja que se introduce por punción bajo control ecográfico y radiológico. Por esta fina aguja se introduce un alambre guía que conduce el paso de un catéter balón que al dilatarse conforma un tracto de diámetro variable, de 6 milímetros a 1 centímetro, que permite alojar un tubo hueco que comunica el exterior con la cavidad renal. Un nefroscopio, conectado a una cámara de TV, es introducido por este tubo, pudiendo explorar la vía urinaria. Diferentes fuentes de fragmentación como el láser proceden a la rotura de la litiasis y a la extracción de los fragmentos. Nosotros preferimos utilizar tecnología neumática para esto, porque con el láser tú vas generando mucho polvo y ese polvo queda ahí adentro, no lo puedes sacar todo y eventualmente a partir de eso forman piedras. Nosotros rompemos en fragmentos grandes y vamos retirando. Este otro procedimiento se llama ureteroscopía, y la ureteroscopía involucra hacer el ascenso de estos equipos ureteroscopios rígidos o flexibles a través del meato ureteral hasta encontrarte con la piedra y retirarla a la piedra. El ureteroscopio es un endoscopio de fino tamaño, de 2 a 3 milímetros en su extremo, diseñado para acceder a la vía urinaria superior, uréteres y cavidades renales desde el exterior, a través de la uretra. De esta manera, es posible fragmentar y extraer litiasis ureteral a cualquier nivel. Entonces, cuando haces una ureteroscopía, estas son las guías ureterales, la pared del uréter y la piedra. Este es el paciente que les comenté hace un momento que lo hemos operado este lunes. Esta es otra de las ventajas hoy de los tomógrafos modernos, que te permiten hacer reconstrucciones que parecen una lámina del néter, ¿no? Y si se fijan acá, esta era la piedra que tenía este paciente. Recién un nuevo láser, teníamos antes uno de 15 watts, ahora ya tenemos uno de 120, entonces hay una diferencia brutal en el tratamiento, ¿no? La piedra nos hemos debido demorar, una piedra que no era chica, ¿no? Sobre todo por lo larga, como 22 minutos, ¿no? Entonces hoy día cambian las cosas. Otra cosa es que hoy día este paciente se opera y se va a su casa. Tratar de nos operar una paciente que tiene un cálculo probablemente bastante parecido en tamaño que este, pero que estaba sobre el entrecruzamiento de los vasos. Se ha operado a las 2 de la tarde, hemos terminado a las 2:30, 3 menos 20, y se está yendo ahorita a su casa. Entonces, hoy día esto es lo que está cambiando el manejo de esta patología. Un poco la idea es que lo que no podemos seguir permitiendo es que esto pase, y esto no es infrecuente, ¿no? Que los pacientes hagan una hidronefrosis terminal, y terminan excluyendo su riñón y terminan en una nefrectomía por no haber resuelto el problema. Para finalizar, comentarles que la mayoría de los pacientes en general sabemos que pueden recurrir 20 a 40% las mujeres en los próximos 5 a 10 años, 40 a 60% los hombres en los próximos 5 a 10 años. Estas 4 cosas ayudan a que los pacientes disminuyan la formación de piedras. La primera cosa es que aumenten su ingesta de líquidos. Y lo que se ha demostrado es que los pacientes tienen que ingerir más de 2,5 litros, más de 2,5 litros de líquido para poder disminuir su incidencia de litiasis. El otro tema es que sí, doctor, he estado tomando todo esta semana, he estado de viaje, esta semana y otra no tomo, y ¡pum!, forman la piedra. O sea, las piedras se pueden formar de un momento a otro, ¿no? Entonces esto hay que recomendar. Ahora es difícil que uno ande con su jarra pues todo el día orinando y mirando cuándo ha orinado, eso no hace nadie. Entonces un termómetro es el color de la orina. Tú les dices a los pacientes que siempre la orina tiene que salir muy clara,
y que es imposible que tú orines 2,5 litros si has tomado uno. No pasa, ¿no? No pasa. Entonces el paciente tiene que ser consciente, sí doctor, sudo un montón, no sudo nada, trabajo acá, bueno, entonces estas son cosas que el paciente tiene que ver. Entonces la idea es que el color de la orina salga muy claro. Hay algunas sustancias que ayudan a disminuir la cristalización, entre ellas el limón o la naranja que tienen citrato ayuda a disminuir la cristalización. Eventualmente le puedes exprimir una naranja a tu agua. El otro tema es el café tampoco es malo para formar cálculos, entonces esas cosas puedes decirles a los pacientes que sí hagan. El otro tema tiene que ver con ingesta de excesos proteicos. Estas son las parrilladas, ¿no? Y sobre todo los varones vamos a las parrilladas, no queremos que nos den nada de verduras y comemos tripa, chorizo, carne y cerveza. Eso es una maravilla para formar piedras, ¿no? Entonces los pacientes que forman cálculos tienen que restringir su exceso proteico. El otro tema es que la ingesta de sal favorece la excreción de calcio. Entonces hay que restringir la ingesta de sal en estos pacientes. Y con respecto al calcio, es importante esto, ¿no? Porque tienes cálculo y tu abuela, tu tía y tu vecina, hijita, nunca más leche, y te tienen 0 leche, 0 queso, 0 todo. Eso es lo peor. Entonces lo que hay que recomendarles a los pacientes es que consuman calcio en moderada cantidad. Esto hay que decirles, ¿no? Consuman moderada cantidad y esto involucra, puedes tomar un poco de leche, si no un poco de yogur, si no un poco de queso, huevos 1 o 2 veces a la semana. No te puedes tirar un panzazo, un omelette de 6 huevos cada desayuno, porque si no, ese es un exceso de calcio. Pero si consumes poco calcio, el organismo necesita calcio. Entonces, como tú no estás consumiendo, mueve tu paratiroides, hacen un hiperparatiroidismo secundario, siempre la paratiroides saca más calcio del que necesitas, te estás descalcificando, vas a hacer osteoporosis y vas a formar más piedra. Entonces, estas cosas hay que recomendarles a los pacientes. ¿Hay alguna pregunta? Yo voy a dar la próxima semana, el lunes, toda la semana. Vamos a partir con cáncer de próstata, vejiga, riñón, testículo y termino con incontinencia de orina. ¿Estamos?